Buenos días. Me disculpo, me toca hablarles en inglés, soy incapaz de hablar en español. Es un privilegio estar aquí con ustedes para hablarles de todas las ideas que tenemos en el Capital Institute y cómo han evolucionado. Esta es una conferencia sobre cambio climático y la sabiduría convencional es que el cambio climático es el principal fracaso del capitalismo y por eso quisiera sugerir que el cambio climático es más que una falla del mercado y es una falla de diseño del sistema y hay un creciente número de personas en el mundo que están reconociendo que el cambio climático y otros desafíos que enfrentamos son sintomáticos de un sistema o de una falla en el diseño de un sistema y que debemos abordar. Entonces yo voy a ser bastante polémico en mis comentarios. Esta no es una conversación fácil para las 9:10 de la mañana. Les pido paciencia, pero yo llevo mucho tiempo reflexionando y discutiendo este tema con eruditos y con empresarios que están intuyendo el futuro. O sea que además de todo el trabajo que estamos haciendo en cuanto a las negociaciones climáticas y la sostenibilidad y las mejoras a nivel corporativo y público y el trabajo que se ha hecho en los mercados financieros sobre la inversión sostenible, todo eso es crítico y es necesario, pero yo me atrevo a decir que es insuficiente y tenemos que pensar a un nivel mucho más sistémico y eso se los digo como un experto en finanzas que trabajó en Belly the Beast durante 20 años y tenemos aquí un desafío entre la comunicación entre Apple y el mundo de los peces. No está funcionando bien, pero la esencia del desafío es que hemos permitido que nuestras economías se conviertan en un sistema financiero, en últimas, y gobernado por los dictámenes de los flujos de capital de corto plazo. Yo llevo 20 años trabajando en este campo y los mercados de capital son la herramienta equivocada para transformar una economía global y voy a presentarles números para contextualizar el desafío que tenemos ante nosotros, el Instituto de Eficiencia Energética y hay muchos otros desafíos, pero hablando de la energía, sabemos que la Agencia Nacional de Energía calcula que hay que invertir 40 billones de dólares en los próximos años para financiar la transición energética. Y eso no es solamente el flujo de bonos y acciones, esos son dólares que se invierten en proyectos sobre el terreno en mercados emergentes. Y esta cifra de 40 billones no alcanzamos a entender lo que significa. 40 billones comparado con los 60 billones que es el valor total de todas las empresas negociadas en las bolsas del mundo. Entonces piénsenlo, tenemos un sistema bancario que como resultado de el mal comportamiento del 2009 que es incapaz de tener un estado financiero que pueda financiar este tipo de esfuerzo y hay que pensarlo a un nivel fundamental y el cambio climático es una de las múltiples crisis ante nosotros y pareciera como todos los días, semanas, meses nos despertamos ante una nueva crisis y todas estas crisis están interconectadas y eso lo sabemos por intuición. Veo varios asintiendo con la cabeza, eso no necesitamos oírlo, pero nosotros tenemos un grupo climático, un grupo de refugiados, un grupo de pobreza, todos tratando de hacerle frente a estas crisis que están interrelacionadas y la causa raíz de este desafío es que no tenemos un mapa preciso que nos permita llegar de donde estamos a donde todos sabemos necesitamos llegar. Y para hacerlo, necesitamos sostener una conversación que a no todos nos gusta, que es una conversación sobre la teoría, los paradigmas, los marcos, y eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos es acción, actuar, hacer cosas, y si tenemos el mapa equivocado, es posible que nuestra acción nos lleve hacia cambios marginales, pero estemos pasando por alto el logro de nuestros objetivos, y Albert Einstein lo dice y dice que teoría determina lo que podemos ver.
hacer. Y eso es importantísimo en un momento como este, cuando literalmente estamos manejando el mundo sobre la base de una teoría que ya no es la indicada para la realidad y la época. Por eso es que yo he conversado con muchas personas muy inteligentes hablando de la teoría y se puedo extraer dos teorías. No hay una sola persona lo suficientemente inteligente para dilucidar esto. Yo no lo voy a intentar. Y segundo, debemos buscar los sistemas sustentables que existen en el universo para ver cuáles son los principios que los rigen. Y lo que yo les voy a presentar a continuación es un esfuerzo por entender cómo funcionan los sistemas vivientes en el universo y luego aplicar eso al sistema económico que yo algo entiendo. Y eso no es una idea novedosa. Hace décadas que la gente está trabajando en ese campo. Jane Jacobs es uno de los verdaderos héroes en este campo. Y Jane ha sido influenciada por los científicos que trabajan en el Capital Institute y ella tiene un dicho buenísimo que dice, no es cuánto crece, no es cuánto crecemos, sino cómo crecer en grande y qué tan grande queremos crecer, y estamos atrapados en este paradigma del crecimiento donde creemos que la prosperidad se desprende del crecimiento y entre más crecemos, pues más generamos estos síntomas y consecuencias del crecimiento y eso va a generar esta crisis interconectada. O sea que en el alma de todo esto hay que pensar diferente y eso es lo que es verdaderamente difícil y hemos aprendido a pensar en un modo reduccionista desde la era de las luces, donde simplemente descomponemos un problema en sus partes para resolver sus partes, pero al hacerlo perdemos de vista la totalidad y esto no es una idea nueva. El contraste entre el sistema de salud del Oriente y las enfermedades de Occidente son un ejemplo muy bueno. Walmart, por ejemplo, es un ejemplo perfecto del pensamiento reduccionista porque optimiza los bajos precios para los clientes y el valor para los accionistas, pero a costas de las comunidades, a un costo muy alto para las comunidades y los trabajadores que rascan apenas reciben un salario mínimo. Google es una compañía muy interesante, no es una compañía perfecta, pero como veremos en un instante, lo que sí ha logrado hacer es acelerar masivamente la circulación de información a través de las búsquedas y resulta que una circulación robusta, al igual que nuestro cuerpo, es un principio de buena salud. Si queremos estar sanos, necesitamos tener una buena circulación. O sea que necesitamos circular la energía de forma más eficiente, al igual que materiales, al igual que la información. Estuve en una reunión la semana pasada donde una persona inteligentísima dijo necesitamos circular la emoción y él tiene ideas de cómo circular las emociones. Entonces Google ya tiene esta idea regenerativa, aun cuando no lo plantean en esos términos, y también las redes sociales obviamente es algo muy intuitivo para todos nosotros. Si yo digo que las finanzas modernas, si yo trabajaba en derivados en los 80 y 90, el dividir los riesgos en sus partes constitutivas y manejar la extracción y luego la titularización que se va a agrupar y colocar en diferentes partes del universo es la actividad reduccionista máxima que tiene unas oportunidades lucrativas en el corto plazo, pero como nos enseñó el 2009, y esto es algo que de hecho aprendimos en 1989 con el capital de largo plazo, y es que el hecho que todos estos riesgos siguen conectados es lo más importante. Entonces, ¿cómo es una economía regenerativa? Al igual que nuestros cuerpos, este aprende continuamente, se organiza, se autoorganiza y se autoalimenta, y tenemos que pasar del sistema degenerativo de la izquierda a un sistema regenerativo que es el que tenemos a la derecha para lograr ser sustentables, o dicho de otro modo, nuestros cuerpos se están regenerando mientras estamos aquí sentados y esa es la razón por la que estamos vivos y por lo tanto somos sostenibles. Entonces el proceso de regeneración es lo que nos permite llegar al resultado de la sostenibilidad, y durante 25 años desde que hemos estado pensando en el desafío de la sostenibilidad, realmente hemos estado pensando en cómo llegar del extremo izquierdo a la mitad, de hacer las cosas menos malas, reduciendo las emisiones, reduciendo los materiales, pero no estamos pensando en los procesos que de hecho nos permiten llegar al resultado de la sostenibilidad misma. Y eso, ¿cómo es? Y esto es bastante abstracto y me disculpo por ello, pero después de trabajar con personas muy inteligentes
tanto en el mundo de la física y de la biología y la ecología en particular, y también, y de esto hablaré más adelante, trabajando con proyectos en el terreno, en el campo, donde los emprendedores lo están intuyendo y tal vez no tengan el lenguaje, pero sí están poniendo en práctica proyectos que de hecho demuestran cómo sucede esto en el mundo real. Esto es un fenómeno emergente. Tomamos sus lecciones y experiencias y hemos llegado a 8 principios y yo dije que lo más difícil de todo es cambiar de una forma de pensar reduccionista a una holística, y aquí los que están prestando atención están pensando, no, usted está reduciendo esto a 8 principios, y sí, tienen toda la razón, porque yo he vuelto a ese modo reduccionista porque no podemos hablar de todo esto como una sola cosa porque es demasiado amplia y grande, pero debemos tener presente que estamos en un modo reduccionista en este momento, y lo importante no son cada una de estas cosas individualmente o trabajar en una o dos, sino lo importante es cómo se concatenan todas, y yo quiero entonces que las miremos brevemente una por una. En la relación correcta, Gary Bason, que es un gigante en el mundo ecológico y los sistemas vivientes, solía levantar la mano cuando dictaba una charla y decía, bueno, ¿aquí qué ven? Y naturalmente la gente decía, pues 5 dedos. Y él decía, no, error, 4 relaciones, 1, 2, 3, 4. Y esas 4 relaciones son lo que permite la funcionalidad de la mano. 5 dedos solos o por sí solos no es más que un pedazo de carne inútil. Y lo importante es estar en la relación correcta, y a nivel macro esto es como el alma del problema. Tenemos un sistema económico impulsado por las finanzas, la asignación eficiente del capital y la forma como vemos el mundo a través de los ojos de un financiero es esta cosa que se llama el planeta. Aquí están las materias primas, aquí están los humanos, que es la mano de obra, y es a través de nuestra sabiduría de asignar eficientemente o distribuir eficientemente el capital, nosotros procesamos material y mano de obra a través de esta cosa llamada economía, de forma tal que se optimiza el retorno sobre el capital. Y naturalmente el sentido común dictaría que esto es justo la forma equivocada de hacerlo, y que necesitamos es un sistema financiero que esté al servicio de las necesidades apremiantes de la economía y que entienda que forma parte de y no es independiente de la biosfera en la que se encuentra inmerso. Y eso no solía importar hace 100 años porque la economía era relativamente pequeña, y cuando hablo de la economía estoy hablando de la producción de la economía, que se ve afectada naturalmente por la población y también se ve afectada por los patrones y decisiones de consumo, la selección de las tecnologías, nuestras elecciones en general, y todo esto tiene que funcionar y está inmerso dentro de la economía y no es independiente de eso, reduccionista, pero estar incorporado en la visión holística. Y yo he tratado de reducir esto a 8 visiones holísticas de la riqueza, y se está trabajando mucho en el campo de las finanzas en un esfuerzo por medir los capitales no financieros. Esta versión proviene de personas de la comunidad agrícola que de manera intuitiva funcionan así por diseño, o sea que si ustedes quieren aprender de regeneración, entonces lean esto, y todos podemos encontrar diferentes formas de capital. Lo importante es que estas sean no las acertadas o incorrectas, y sabemos que la riqueza va más allá de la plata y es mucho más que la plata, y lo sacamos de un sistema económico que funciona como si el factor más importante fuera el dinero, y nos preguntamos por qué estamos generando entonces todas estas consecuencias no intencionales. Entonces ser innovador y adoptar las cosas y ser intuitivo, y esto es la más malentendido. Charles Darwin, por ejemplo, no dijo que la supervivencia del más fuerte en un sentido darwiniano donde competimos, luchamos y gana, sale victorioso el más fuerte. No, él dice que nosotros tenemos que adaptarnos y cambiar, y la idea de los más fuertes es el que se adapta al entorno cambiante, y esto nunca ha sido más importante que hoy. Y es una razón pues más obvia. Aquí tenemos otro muy importante, tener una participación empoderada.
si los dedos de mis pies no tienen la capacidad, no están empoderadas de participar en la circulación del oxígeno en mi cuerpo, pues yo no podré correr, no podré caminar. Y seré una persona menos saludable si no puedo caminar y no puedo correr. Entonces no necesito tener una posición moral sobre la importancia de los dedos de mis pies y la necesidad de cuidarlos. No, es un componente crítico de mi salud el que los dedos de mis pies estén empoderados para tener acceso al oxígeno en mi cuerpo. Y lo mismo es cierto de los sectores sociales menos privilegiados, tanto a nivel nacional como global. Eso no es un tema moral, va mucho más allá y es un aspecto de la salud del sistema. Así funcionan los sistemas y no hay que empoderar mis dedos por mí mismo, sino que los dedos de mis pies contribuyen a la salud mía y mi capacidad de participar en una maratón. Y esto puede resultarles o sonarles ligeramente agresivo, qué sé yo, pero yo estoy convencido que la mitad del planeta no está empoderado para participar en la salud de la sociedad humana y eso trae como resultado enormes desventajas. ¿Y eso cómo se corrige? Pues ciertamente se necesita una propiedad alternativa y eso es crítico, por ejemplo, para las empresas, y si empoderamos a la gente a participar en la propiedad, pues ese es un camino hacia la forma de abordar este problema y los invito a que estudien el caso de Mondragón y también está ESOPS con sus planes de distribución de propiedad de las acciones y esto es más una sociedad anónima que una privada y hay ciencia que lo justifica. Espero que lo puedan ver más o menos, pero lo que nos muestra este gráfico de todas maneras es que aquí en el eje Y tenemos un índice de la salud y los problemas sociales, o sea que si ustedes están aquí arriba, eso es malo, si están abajo es bueno, porque ustedes van a querer residir, vivir aquí en la parte de abajo en términos de salud y problema social, cosas como la obesidad, el índice de suicidios, ese tipo de cosas. Y en la parte de abajo, sobre el eje X, tenemos desigualdad en el ingreso. Este es un diagrama que muestra las economías desarrolladas y este mismo patrón es cierto para las economías en desarrollo y lo que nos muestra es que existe una clara correlación entre las grandes desigualdades y unos resultados de bienestar deficientes y quién está en la cima, en la parte de arriba, Estados Unidos. Entonces yo vivo en un país donde pues que es el más desigual que todos los demás países y tiene la mayor incidencia porque bueno, aquí hay 13 de estos y cada uno ligeramente diferente, pero en términos generales sí podemos decir que nosotros salimos peor rankeados en todos. Esta es la investigación, es hecho por el Equality Trust y los invito a que le den una mirada. Pero el punto que les quiero hacer ver es que la desigualdad no es un tema moral. Bueno, sí lo es, pero es mucho más que eso y tiene que ver con la salud del sistema mismo y que afecta a todos en el sistema y no solamente las personas que están en la parte inferior. Entonces, comunidades de honor y lugar y no hay tal, eso economía global no es cierto. La economía existe en el contexto de las comunidades locales y la historia, la trayectoria de los lugares locales y una cosa en la que nos hemos equivocado es que nosotros hemos globalizado en un modelo monolítico que no encaja con el contexto local en el que funciona y opera y, oh, gran sorpresa, Walmart entonces está tratando de darle dineros oscuros por debajo de la mesa a los funcionarios mexicanos para poder penetrar en México ese mercado. Y en Estados Unidos hay un gran movimiento que se llama relocalización, y yo no estoy diciendo que necesitemos volver a un grupo de economías locales o economías regionales. Lo que sí estoy diciendo es la necesidad de recuperar el equilibrio y poder construir economías regionales y locales más resilientes que son la base para el crecimiento. Es que yo creo que nos hemos adelantado muchísimo a nosotros mismos. Y también tenemos una abundancia del efecto de reborde. Los edges en los sistemas ecológicos es donde se da la vida. Este es el lugar donde el potencial del intercambio se da. Entonces eso hay que traducirlo en términos económicos. Los edges, los rebordes, y podemos hablar de las asociaciones público-privados, que es un ejemplo de un edge. Y las corporaciones que trabajan, por ejemplo, con las fundaciones sin ánimo de lucro.
y las personas desempoderadas trabajando con las empoderadas. Es un trabajo difícil trabajar aquí en el reborde, en el edge. Es mucho mejor, más fácil escalar el modelo de Walmart y luego abordar las consecuencias. Pero si la economía tiene que funcionar como funcionan los sistemas vivientes, entonces los sistemas vivientes tienen que ver con esos bordes, ese borde entre las venas y el corazón. Y eso, pues es una lista interminable de analogías. Hace un rato hablé del flujo de la circulación. Piénsenlo así, un ecosistema está estructurado como fráctil, que son todos los patrones de bajo nivel se repiten a un nivel mayor, como un árbol. La hoja tiene el mismo patrón de las ramas del árbol como un todo y se repite bajo tierra en sus raíces. Entonces los fractiles están en todas partes en la naturaleza, están en nuestro sistema circulatorio. Tenemos arterias grandes, venas intermedias y tenemos capilares pequeños y los fractiles, los fractal, el diseño fractal, y luego de muchos años de estudio podemos ver esto en la circulación y por eso preguntamos por qué no puede funcionar la circulación de dinero de la misma manera. Tenemos bancos grandes y también tenemos otros bancos intermedios y muchos bancos pequeños, todos operando y funcionando en los capilares que son las comunidades. Y lo clave de los sistemas vivientes es que el tiburón entiende que si se come todos los pescados pequeños va a morir y entonces funciona de una manera que le ayuda al sistema como un todo en vez de preocuparse por su corto plazo y así no funcionan los bancos. Entonces existen grandes implicaciones al pensar en un sistema fractal y llevar a los participantes del mismo a que se comporten de una forma que sea de interés para todos. Y el último es buscar equilibrio. Todos sabemos si hemos practicado yoga o cualquier otra técnica meditativa. Todos conocemos la importancia del equilibrio, eso es algo intuitivo. Pero resulta que, y dicho sea de paso, debo decir que lo que me fascina al pensar e investigar todo esto es que descubrí que la ciencia moderna, bueno, no la física newtoniana, sino la cuántica, la biología moderna, el web of life, ese tipo de biología, la red de la vida, y las ciencias de los sistemas modernos está alineado con las tradiciones que han soportado la prueba del tiempo, tanto indígenas, orientales y occidentales. Entonces, algo como el equilibrio es entendido en las tradiciones o en las sabidurías tradicionales y nosotros creemos en la economía que podemos optimizar la eficiencia sin tener problemas sistémicos, pero lo que más me sorprendió fue esta ventana de la vitalidad, que son datos de sistemas vivientes y los científicos han descubierto que los sistemas vivientes necesitan equilibrar la eficiencia y la resiliencia. Y yo me atrevo a decir que lo que sucedió en el 2009 en Wall Street es que nosotros nos fuimos aquí para el extremo derecho en la búsqueda de la eficiencia y el sistema se volvió frágil y colapsó. Y si no hubiera sido por los bancos centrales, habría colapsado. Pero también necesitamos equilibrar la diversidad y la coherencia. Y necesitamos una diversidad de empresas que tienen que ser coherentes, congruentes. Se necesita un equilibrio entre la cooperación y la competencia. Nuestro modelo es un modelo basado en la competencia y entendemos los beneficios y las bondades de la competencia, pero tiene que equilibrarse con la cooperación y la colaboración. Y ustedes verán que esta ventana de la vitalidad no se encuentra en la mitad, sino está inclinada hacia un lado. Y si miramos la naturaleza, no cabe duda que esta se inclina hacia la cooperación. Janine Benyus, un experto en biomímica, dice que la vida es un equipo de vida. La jirafa tiene un cuello muy largo para no tener que competir con la cebra. Eso es algo pues básico y fundamental. Y si estudiamos los insectos, E.O. Wilson, que estudia insectos toda una vida, ha calculado que el 2% de todos los insectos son sociales, el 98% son competitivos, pero el 75% de los insectos de la biomasa son sociales. Entonces, ¿cuál es el que es sostenible? Y es posible que yo me haya equivocado en las cifras, pero bueno, eso no es que sea tan importante. En fin.
Si miramos todos estos en su conjunto, traten de imaginar una economía y esto es más fácil pensarlo a nivel local y regional que global. Y eso tiene su razón de decir, porque es mucho más fácil hacer esto a nivel local y regional y estas ideas las están poniendo en práctica en Bangladesh, por ejemplo, donde se están desarrollando métricas precisamente para medir estas cualidades. Eso se está haciendo en Bangladesh. Acabo de regresar de una reunión donde un grupo de empresarios en Western Michigan querían poner en práctica o poner estas ideas en práctica en la economía de Michigan occidental, y ustedes saben que Detroit, la cuna de la industria automotriz, tiene una industria altamente competitiva, es como un monocultivo y de hecho colapsó. Y lo que yo les pregunté es que qué diferencia a Michigan occidental y dijeron, no, es que nosotros sí somos colaboradores y esto pues funciona en la vida real. Pero recuerden que estas cosas tienen que ser vistas en su totalidad y una forma de pensarlo es pensar en el arte, por ejemplo. Los impresionistas eran pensadores holísticos, imaginen todas las partes, todas las piezas que tenemos en esta página que son simplemente brochazos de color y que individualmente no significan nada. ¿Y qué sucede cuando las unimos? Todas, el potencial y la razón por la que yo sigo siendo optimista a pesar de todos los desafíos que enfrentamos, que son monumentales, es que existe un potencial no manifiesto que yace ahí y que podremos aprovechar cuando empecemos a pensar de forma holística. Pensemos en las redes sociales y el potencial que éstas tienen. Las redes sociales fueron posibles una vez que se inventó la Internet hace 25 años, pero tomó 25 años para que se manifestaran las redes sociales que aceleraron de forma increíble el flujo de información en el mundo y trae posibilidades y desafíos. O sea que esto nos afecta y nos atañe individualmente y también como sistemas, pero eso es fuente de optimismo. No, en uno de nuestros proyectos que se llama la guía de campo para invertir en la economía regenerativa, tenemos 30 proyectos donde utilizamos la narrativa y la creatividad para explicarlos y muestra cómo está sucediendo todo esto en el mundo. O sea que encontramos ejemplos tangibles vistos a través de la lente regenerativa y quisiera cerrar con uno de los proyectos en los que yo personalmente estoy trabajando y aquí es donde yo aprendí de este concepto regenerativo por primera vez. Y esto tiene que ver con la gestión de los pastizales del mundo. Es interesante que en todas las charlas climáticas en curso, rara vez se habla de estos depósitos de carbono, sino hablamos de cómo reducir emisiones y este potencial no aprovechado es regenerar estos depósitos naturales de carbono. No solamente tenemos que tener la deforestación, sino que tenemos que reforestar y lo que muy pocas personas saben es que la tierra bajo estos pastizales que podemos ver en esta fotografía son la mayoría, pues mucho de lo café y verde son pastizales y la tierra que tenemos por debajo es el depósito más grande de carbono después de los océanos y estos residen en los bosques. O sea que construir de tierra es una oportunidad fenomenal si aprendemos a manejar la tierra de forma holística. La tierra se administra holísticamente en la naturaleza. Por ejemplo, las hordas de búfalos y se quedan aquí en hordas para protegerse de los depredadores, pero siempre están en movimiento porque no quieren comer donde han estado paradas. Por eso están en movimiento, pero al quedarse en estas rebaños, entonces existe una relación simbiótica entre los rebaños grandes y el pasto y luego dejan su estiércol por detrás que sirve para circular los nutrientes y luego cambian de lugar, lo cual permite que el pasto descanse y una vez descansa se acelera su crecimiento en la parte exponencial de su curva de crecimiento, donde tenemos una fotosíntesis masiva que libera oxígeno al aire y vuelve a introducir carbono a la tierra y necesitamos es cambiar porque así es como funciona la naturaleza y por eso hay 14 pies de tierra bajo todos estas grandes extensiones del mundo y nosotros empezamos a sembrar maíz en estos pastizales y donde existen pastizales colocamos ganado que deambula libremente. Entonces la idea es manejar el ganado y administrarlo como funcionan los rebaños en el mundo y eso se hace con cercas eléctricas y aquí podemos ver el resultado. A la izquierda tenemos una tierra administrada holísticamente por 10 años y el vecino, y la fotografía se tomó el mismo día, así es como se ve normalmente este pastizal. Entonces, ¿cuál va a generar más pasto? Que se traduce en más ganado, que se traduce en mayores utilidades, que se traduce también en una mejor situación social para la comunidad que habita esta tierra y cuál es la que
va a generar o secuestrar más carbón. Entonces necesitamos que las ciencias vivas se unan y eso es lo que me trae esperanza. Y repito, yo he invertido mi propio capital en hacer estas cosas, o sea que yo he visto esto y llevamos ya 5 años en esto y yo he visto los resultados sobre el terreno y el Savory Institute está tratando de escalar esto a nivel global a través de la educación. Ciertamente no vamos a comprar todos los pastizales del mundo porque la clave es formar a la gente y entender la importancia de pasar de una mentalidad de gestión reduccionista a una regenerativa y esa es la travesía en la que nos encontramos. Y para citar a Buckminster Fuller, debemos ser los arquitectos del futuro y no sus víctimas y con eso quiero terminar. Muchísimas gracias por su amable atención.